El libro de Daniel, el quinto libro de los profetas mayores. Con esto se termina esta sección de los profetas mayores para iniciar la sección de los profetas menores, conocidos profetas menores porque escribieron o sus profecías fueron menos nada más, menos en cantidad, no en calidad, porque la profecía pues es calidad de Dios. La profecía es el cumplimiento de la voluntad de Dios en el tiempo que Dios lo ha estipulado, y grandes profecías o muchas profecías aún de Isaías, de Ezequiel y de Daniel están en cumplimiento o faltan algunas por cumplirse aún todavía. Daniel, el quinto libro de los profetas mayores, y es precisamente en Daniel donde se da cumplimiento a una profecía de el profeta Isaías. Daniel pertenecía al linaje real de los reyes de Judá. Así estaba profetizado que los reyes de Judá iban a ser servidores, iban a servir cuando fueran llevados cautivos. Daniel estuvo cautivo, fue de los cautivos, pero él estuvo en el palacio del rey Nabucodonosor. Y luego quedó mismo en el palacio cuando fue quitado el imperio babilónico y entraron los medo-persas. Siguió quedándose ahí. Daniel fue contemporáneo también en una distancia de entre 5 a 10 años con Ezequiel. La diferencia es de que Ezequiel estaba entre los cautivos y Daniel estaba en el palacio. Y también conoció al profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías, aunque ya le llevaba algunos años profetizando, pero el profeta Jeremías se quedó en la Jerusalén devastada. Es decir, estaba Jeremías en Jerusalén, estaba Ezequiel entre los cautivos y estaba Daniel en el palacio de manera simultánea en algún determinado tiempo nada más. Dice la Biblia, Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 3, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y le dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna. De ahí empieza a mencionar, y entre ellos iba Daniel, cumpliéndose con ello la profecía escrita en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 39, versículo 5 al versículo 7, dice ahí la palabra de Dios. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y precisamente Daniel es uno de los que, de ese linaje real, de los reyes de Judá, que sirvieron luego al rey Nabucodonosor en Babilonia, y luego sirvió a los reyes medo-persas o los persas, empezando por Darío y todos los que estuvo vivo Daniel estuvo sirviendo ahí, aunque fue un gran profeta de Dios, obviamente. Daniel, las profecías de Daniel no se enfocan hacia Israel, hacia Judá. Prácticamente no profetizó nada contra Judá e Israel. Lo único que profetizó para Judá, o ya en su conjunto todo el pueblo de Dios, fue la llegada del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, que iba a venir a salvarlos. Y también lo que profetizó era el cumplimiento de los 70 años, que él ya conocía los 70 años que profetizó el profeta Jeremías. Pero de ahí en fuera, la profecía de Daniel se enfocó en los 4 imperios mundiales. En los 4 imperios de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos y de los babilonios. Ese fue digamos, la característica de la profecía. Profetizar los imperios mundiales, que también luego vemos la Biblia, allá en el Evangelio de Lucas, se le conoce también
como el tiempo de los gentiles. Los imperios mundiales se le conoce también como el tiempo de los gentiles, pero eso viene en Lucas. En el capítulo 9 del libro profético de Daniel, a partir del versículo 20 hasta el 24 viene profetizado precisamente el tiempo de los gentiles. Aproximadamente estas 70 semanas que nos menciona aquí Daniel en esta profecía es desde la toma de Babilonia, desde que inicia Babilonia o los babilonios como imperio, hasta la muerte del Señor Jesucristo. Aproximadamente 480 años, 400, es un aproximado de sacar. Duraríamos un buen tiempo viendo cómo son las 70 semanas, cómo sacar la cuenta. Tendríamos que ir ahí al libro de Levítico. Pero para resumir, son aproximadamente 480 años el tiempo de los gentiles hasta que se establece el reino eterno, cuando muere el Señor Jesús, cuando es el día de Pentecostés, que empieza la iglesia, que empieza el reino eterno. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 9, a partir del versículo 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, aproximadamente 450 años del tiempo de los gentiles, cuando nace el Señor Jesús, y luego los 30 años que vivió el Señor Jesús, los 3 años de su ministerio, cuando muere el Señor Jesús y cuando inicia la iglesia el día de Pentecostés. Está profetizado aquí. Sería extenso hablar de todo esto, de las 70 semanas, nada más es un resumen. Esta fue la profecía de Daniel, hablar del tiempo de los gentiles, es decir, de los 4 imperios mundiales que gobernaron en todos esos años, que Dios no habló hacia su pueblo, sino que hasta que manda a su Hijo Jesucristo, el Mesías, que vino a quitar el pecado y que vino a expiar la iniquidad, el único que ha hecho eso y el único que puede hacerlo. Daniel se profetizó acerca de esos imperios a través de aquella imagen, de aquella revelación del sueño que tuvo Nabucodonosor y que también tuvo el sueño Daniel, y le explicó lo que significaba esa gran imagen que vio tanto Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como Daniel, el profeta. Dice el capítulo 2, versículo 31 en adelante: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y ahí le empieza a mencionar las demás cosas, lo que iba a ser el último imperio. Luego dice el versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Esa cabeza era, o significaba, o representaba, la interpretación es el imperio de Babilonia. El pecho y los brazos de plata era el imperio persa, que le sucedió al imperio babilónico. Y luego, los muslos de bronce era el imperio griego, fue el imperio griego. Las piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, cuando dice el versículo 34, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó.
esa de barro cocido, y en parte de hierro es el Imperio Romano, que también luego se le hizo llegar también a Daniel a través de un sueño de visiones, pero ahora como bestias. Dice el capítulo 7 del mismo libro de Daniel profético, capítulo 7 a partir del versículo 1, es la misma profecía, pero ahora ya no como una imagen, una sola imagen, sino ahora como bestias. ¿Por qué bestias? Porque viene el oso, leopardo. Es decir, el tiempo de los gentiles es un tiempo sin razonamiento, sin comprensión espiritual, sin entender lo que Dios dice. Es un gobierno, un imperio de acuerdo a razonamientos humanos solamente. Dice, por eso, de ahí que menciona la palabra bestias. Bestias en el sentido de no comprender lo que Dios quiere o lo que Dios ha plasmado en su santo libro y que es su voluntad. Dice el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa primer bestia es Babilonia, que era como un león. He aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Son los medo-persas o los persias, que fue el imperio que le sucedió al imperio Babilonia, que le siguió al imperio de los babilonios. Dice el versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia de leopardo es el imperio griego. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, la más fea que pueda haber y que todavía tiene alcances actuales, porque es Roma. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. La bestia que resucitó, la bestia que volvió a tener vida en Apocalipsis, es un imperio, es una bestia que representa a un gobierno, que son los gobiernos que van a reinar en la última etapa del tiempo humano, antes de que termine la tierra. Se van a asociar 10 naciones, 10 gobiernos, y van a volver a revivir. Esta bestia va a volver a revivir. Puede ser que sea en este tiempo, como cuando decíamos del estudio de Apocalipsis, puede ser la OMS, la ONU, 10 naciones que revivan a esta bestia. Esta bestia fue Roma y sigue siendo Roma en su manera de gobernar y de tener bajo dominio toda la tierra. Pero siguen siendo bestias, es decir, el tiempo de los gentiles no ofrece salvación, porque no tiene un razonamiento hacia lo espiritual, hacia lo bueno. Este fue prácticamente en lo que se enfocó la profecía de Daniel, aunque también profetizó el reinado eterno, la esperanza. El reinado eterno del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 2 de Daniel, versículo 34, que ya leímos, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Bueno, esa piedra que fue cortada no con mano, dice el versículo 44 y versículo 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro,
y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ese reino, esa piedra que fue cortada es nuestro Señor Jesucristo, y ese reino es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo es el reino eterno que nunca será destruido, sino que, pues como dice la Biblia, como es la palabra eterno, será para siempre. Eso es lo que nos menciona Daniel en su profecía, la profecía de las 70 semanas, que lo que significa es el tiempo de los gentiles, que en el tiempo de los gentiles no presenta alguna salvación hacia el ser humano, sino solamente lo que es el tiempo de los gentiles es dominar a la tierra, tener ese dominio que tanto le gusta al hombre. Después de ese dominio, en esa profecía de las 70 semanas, voy a leer Daniel 9:25, que no leímos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con esto vemos la profecía acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén hecho a manos de los romanos. Después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las grandes profecías de Daniel enfocándose en los 4 imperios mundiales. Uno de ellos todavía tiene presencia a nivel mundial, que es el imperio de Roma, cuando resucite, cuando reviva aquella bestia con 10 cuernos, con 10 cabezas. Y también profetizó el reino eterno, la iglesia de Cristo, profetizó también la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. Y no se enfocó tanto en Judá, en Israel, sino fue más la profecía hacia los imperios mundiales. Y esta es una profecía que sigue en cumplimiento, porque todavía esa bestia que menciona también Apocalipsis, todavía tiene rasgos de vida, y en algún momento del tiempo va a tener gran vida y va a tener gran poder, pero a un lado a ello, o dentro de ese mismo reinado del gobierno humano, hay un reino eterno, hay una esperanza donde será quitado el pecado y es quitada la iniquidad, y ese es el reino eterno, que es la iglesia de Cristo. Y con esto vamos a dar por concluido esta cuarta sección de cómo está acomodada la Biblia con los profetas mayores, para iniciar el día de mañana, si Dios lo permite, con la quinta sección en el Antiguo Testamento, que son los profetas menores. Dios los bendiga.